Este no es un DVD que flota en el espacio. Es una megaestructura que algún día podría convertirse en el hogar de la humanidad. Puede que la Tierra no siga siendo habitable por siempre. Podría ser arrasada por una gran tormenta solar, volverse muy caliente debido al cambio climático, o quedar sin vida alguna por el impacto de un enorme asteroide. Y si te dijera que podrías sobrevivir a todos esos desastres y que podríamos hacerlo al construir una megaestructura espacial más grande que el mismo Sol, ¿qué tan grande tendría que ser? ¿Y cómo sería la vida en una estructura como esta? Esto es, ¿qué pasaría si...? Y esto es lo que sucedería si pudiéramos construir un disco de Alderson. Si pudiéramos hacerlo, ¿por qué colonizaríamos planetas inhabitables para construir nuestro propio hábitat? Sería un lugar que albergaría miles de millones de humanos del futuro sin preocuparnos por el espacio. Parece un DVD, ¿no lo crees? Solo que tiene la masa de 3000 soles. La razón por la que necesitaríamos que un disco de Alderson tenga tal masa es la gravedad. Todos los objetos con masa se atraen gravitacionalmente unos a otros, y los objetos con una mayor masa tienen una fuerza gravitacional mayor. Para que el disco de Alderson sea lo suficientemente estable para albergar vida, necesitaríamos que tuviera una fuerza mayor a la que ejerce el Sol. Ahí es donde se complica el asunto, pues el Sol es el objeto de mayor masa en el sistema solar, con el 99.8% de su masa total. Conseguir suficiente material para sobrepasar la masa del Sol requeriría la destrucción y recolección de cada planeta, luna y asteroide en un radio de cientos de años luz. O podríamos darle gravedad artificial a nuestro disco de Alderson. Este tipo de gravedad no es generada por la atracción, sino por la aceleración o la fuerza centrífuga. En otras palabras, tendríamos que hacer girar a nuestro disco lo suficientemente rápido para que no termine como una dona, o sea, consumido por el Sol. Pero ya que no hemos descifrado aún la gravedad artificial, quedémonos con la primera opción y hagamos un gran disco de Alderson de 241 millones de kilómetros de ancho. Esto haría que se extendiera más allá de la órbita de Marte. También tendría algunos miles de kilómetros de grosor y un área superficial equivalente a más de 1.000 millones de tierras. Solo imagina cuántos miles de millones de humanos podrían vivir allí. Pero espera, nuestro disco de Alderson no sería habitable en toda su extensión. Y antes de que te explique por qué, déjame hablarte del Sol por un momento. Nuestro Sol estaría estacionado en el agujero del centro del disco. Debido a esto, nuestro disco no tendría un ciclo de noche y día, solamente un crepúsculo eterno. Pero ya que nuestro disco tendría una masa y una fuerza gravitacional mucho mayor, hay posibilidad de que el Sol se tambalee hacia arriba y hacia abajo. Esto, de alguna manera, solucionaría nuestro problema de la noche y el día, pero también incrementaría la probabilidad de una colisión con nuestra estrella. Podríamos tener que instalar láseres de rayos gamma para tener un mayor control del movimiento del Sol. Aún así, nuestro mundo con forma de disco necesitaría muchas más cosas para volverse un lugar apropiado para la vida. Y una de las cosas más importantes es la atmósfera. En la Tierra, la atmósfera nos protege de la dañina radiación ultravioleta, reduce las temperaturas extremas y crea la presión que permite la existencia del agua líquida. Necesitaríamos una atmósfera para hacer lo mismo en nuestro disco de Alderson. Y para evitar que el Sol se la robe, tendríamos que construir una barrera alrededor del borde interno del disco. A diferencia de la Tierra, el disco de Alderson no tendría metal líquido en su núcleo, que le proporcione una magnetosfera. El campo magnético es importante porque evita que los vientos solares despedacen la atmósfera. Sin él, el viento solar erosionaría la parte del disco más cercana al Sol. Esto podría hacer perder estabilidad a la estructura y posiblemente destruirla por completo. Una vez que encontremos una manera de crear una atmósfera y un campo magnético, podríamos llevar agua.
haríamos orificios en el disco para permitir que se creen océanos. Debido al comportamiento de la gravedad en el disco de Alderson, el agua podría estar suspendida. Los océanos en la estructura con forma de disco literalmente no tendrían fondo. Por las mismas razones asociadas a la gravedad, los humanos podrían vivir en la parte superior o en la parte inferior del disco, y aquellos que vivieran en la parte inferior no sentirían que están caminando boca abajo. Sería igual en cada lado. Pero claro, esta megaestructura espacial podría tener algunas fallas. Debido a la gran masa del disco, su gravedad podría convertirlo en un toro gigante. O aún peor, en un agujero negro. Y también están los asteroides. Aunque hemos usado todos los asteroides cercanos para formar nuestro disco de Alderson, no hay garantía de que otras rocas espaciales interestelares no llegaran a bombardear nuestro nuevo mundo. Y no solo hablamos de asteroides, sino de planetas interestelares. Incluso el más leve golpe podría desestabilizar al disco y sumergirlo directamente en el Sol. Hablando del Sol, ¿recuerdas que dije que no toda la extensión del disco de Alderson sería habitable? Es porque el Sol no calentaría el disco de manera uniforme. La parte interna del disco sería muy caliente. Para soportar tal calor, tendríamos que darle al disco un escudo, justo como el que desarrollamos para la sonda solar Parker. Los bordes exteriores del disco serían extremadamente fríos, pero la zona media de la estructura sería perfecta para la vida. Aunque habría mucho espacio inutilizado, el área habitable aún sería 50 millones de veces mayor a toda la superficie de la Tierra. Una bandeja gigante con un grosor de varios miles de kilómetros podría no sobrevivir en el espacio. Por suerte, tengo otra idea en mente, pero esa parece una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si...?